Este es tu programa de podcast, Lo que me enseñó la Biblia. Dios bendiga, Dios te guarde. Te saluda tu amigo y hermano, el evangelista Denis Pérez, que en esta hora les da la bienvenida a su programa de podcast, Lo que me enseñó la Biblia. Gloria al Señor. Reciban un saludo muy especial, primeramente de parte de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Y en esta hora también reciban saludos de parte del ministerio Creo un Dios de Poder, Denis Pérez Ministry Incorporado, y nuestro equipo de trabajo que se encuentran con nosotros. Y aquí al ladito mío se encuentra mi amada esposa, la hermana Brenda Rodríguez. Dios le bendiga. Amén. Se encuentra también nuestra hermana Cintia Quiñones. Dios le bendiga a todos. Se encuentra nuestro hermano Nael Ortiz. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos. Y nuestro hermano Wilberto Collazo. Dios le bendiga a todos. Amén. Así que reciban todos saludos de parte de nuestro equipo, de parte de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro ministerio. Y una vez más, este es tu programa de podcast, Lo que me enseñó la Biblia. Amén. Y estamos contentos porque en esta hora vamos a comenzar una serie nueva de podcast que lo hemos titulado Las obras de la carne. Así que todos aquellos amigos y hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, tanto en el Facebook como en el YouTube, y los que nos están escuchando a través de Apple Podcast, les exhortamos, amigos, a que si todavía no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbase, dele a la campanita de notificaciones para que tan pronto nosotros pongamos un episodio nuevo, usted sea de los primeros en poderlo ver. Amen. Compártalo también, hermano, con sus amigos, con sus familiares, con conocidos, con los vecinos, con todo el mundo. Compártalo, porque lo que vamos a hablar en esta serie es de suma importancia. Y como hemos dicho y una y otra vez en muchas ocasiones, estos podcasts son para la iglesia. Amén. También nuestros amigos y hermanos que nos están viendo a través de YouTube, por favor déjenos sus comentarios, sus sugerencias, déjenos también sus inquietudes, déjenos también sus dudas. Nosotros mismos le vamos a contestar, ¿verdad? Y si tiene alguna duda lo puede hacer escribiéndonos aquí en el chat de YouTube. A los amigos y hermanos que nos ven a través de Facebook también lo pueden hacer aquí. Pueden comentarnos en la caja de comentarios de Facebook, y queremos interactuar con ustedes. Amén. Y queremos saber cuál es la opinión de ustedes también acerca de estos podcasts. Amén. Porque es importante que ustedes interactúen con nosotros para que sus dudas, sus sugerencias y todo puedan ser aclaradas. Amén. Así que vamos rápido. El tiempo hoy se nos ha hecho un poquito corto, pero vamos a darle a esto rápido. Y como ya dijimos, vamos a comenzar una nueva serie que la hemos titulado Las obras de la carne. Amén. Y esto lo vamos a utilizar y vamos a utilizar como base bíblica y base para esto Gálatas capítulo 5 del verso 19 al 21. Yo creo que los hermanos que están aquí presentes me lean Gálatas capítulo 5 del verso 19 al verso 21. Del 19. Uh-huh. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de los Gálatas en el capítulo 5, comienza diciéndole a ellos en el verso 19 que las obras de la carne son ¿qué? Manifiestas. Son manifiestas.
O sea que las obras de la carne no es algo que está oculto, ¿ok? Sino que las obras de la carne se manifiestan, llevan evidencia, no están en lo oculto, están a la luz, salen a la luz. Amén. Y dice que manifiestas son las obras de la carne y comienza diciendo adulterio. Comienza con esa. Amén. ¿Alguien tiene una idea de lo que significa adulterio? Adulterio, bueno, cuando una persona casada que tiene su pareja se fija en otra y está con otra persona estando casado. Ujú. Cuando dice se fija en otra, ¿a qué te refieres? Es una pregunta bien buena porque no tan solo es físicamente, sino ya cuando, ¿verdad? Ya cuando está codiciando a la persona, sea hombre o mujer, en la mente, ya ahí está pecando, ya ahí está adulterando. No solamente estamos hablando del acto, sino ya vendría sí. con el pensamiento. Con el pensamiento. Ujú. Amén. Amén. ¿Cuál es la definición de adulterio? Ana Brenda lo tiene ahí, ¿verdad? Es la traducción al compromiso matrimonial. Ujú. La fidelidad es el primer carácter de quien ande en el espíritu, por lo que la carne buscará tentar y hacer caer a quien no vigila, colocando un deseo sexual por la mujer o el hombre de tu prójimo. Amén. Eso es la definición de adulterio. Es la traducción al compromiso matrimonial. Y cuando decimos traducción, no es que se traduce, sino que se transfiere. Es traducido de un lugar a otro lugar. Porque cuando una persona se casa con otra, una pareja se casa, ellos hacen un compromiso delante de los hombres y delante de Dios. Correcto. Cuando esta persona se une a otra persona, rompe ese vínculo que ha hecho con la primera persona y se traduce esa unión a la próxima pareja, rompiendo ese vínculo. Entonces ya no son dos, sino son tres que están en un vínculo. ¿Entiendes? Entonces dice que por eso dice que es la traducción al compromiso matrimonial. ¿Ok? Como hemos dicho, estos podcasts son para la iglesia, y quiero decirle que Gálatas capítulo 5 versos 19 al 21 no es para la gente del mundo. El apóstol Pablo se lo estaba escribiendo a la iglesia de Galacia. ¿Ok? Y Galacia, quiero que entiendan esto, y los que nos están viendo y escuchando, tengan por ahí unas anotes. Galacia no era una ciudad, sino una región. Era compuesta por unas cuantas ciudades. ¿Ok? Así que Galacia era una región, no era una ciudad. Y en la región de Galacia, el apóstol Pablo le escribe a estas iglesias y le deja saber a ellos, ¿verdad? A estos hermanos de esta región de Galacia, que en la iglesia estaban ocurriendo estas cosas. ¿Ok? Y le estaba explicando a ellos que nosotros como iglesia de Cristo necesitamos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Amén. Quiero que me lean el verso 16, a ver qué me dice el verso 16 de Gálatas capítulo 5. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Léeme el verso 17, ¿por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Ahí está. ¿Lo ven, hermano? Estamos viendo que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los Gálatas y le está diciendo a ellos, hermanos, nosotros necesitamos andar en el Espíritu. Porque si tú no andas en el Espíritu, vas a andar en la carne. Y las obras de la carne se van a manifestar. Automática. ¿Ok? Automáticamente. Es por eso que nosotros necesitamos andar en el Espíritu.
Si nosotros andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Y él lo dice ahí claro. Dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es en contra del deseo del Espíritu. Y el deseo del Espíritu es en contra del deseo de la carne. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu busca las cosas de arriba. El Espíritu busca las cosas del Padre. El Espíritu quiere tener comunión con lo espiritual. Mas el alma del ser humano, que es carne, esa quiere las cosas de acá abajo. ¿Ok? La carne o el alma quiere las cosas de acá abajo. Mientras tanto, las cosas del Espíritu las busca allá arriba en el cielo. Amén. Okay. Y para beneficio, ¿verdad?, de los hermanos que estén escuchando este podcast y que estén comenzando los caminos en el Señor, ¿cómo yo puedo caminar en el Espíritu? Amén. Hermano Denis. Para caminar en el Espíritu, uno tiene que mantener una comunión con el Señor a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Y esa comunión viene a nuestra vida cuando nosotros mantenemos oración, lectura de la palabra y nuestra mente conectada al Señor. Cuando nosotros mantenemos la mente de Cristo operando en nosotros. Amén. Amén. Aquí, Ajá. amén. Aquí el apóstol Pablo nos habla en el versículo 17 y nos dice, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que queréis. Ujú. O sea que si se está alimentando lo que es la carne, estás bloqueando lo que el Espíritu te quiere dirigir. Correcto. Entonces ahí hay una oposición a lo que se supone que nosotros como iglesia o como cuerpo de Cristo hagamos. Correcto. Hay un bloqueo. Ujú, correcto. Y ese es el problema que tenemos con muchas personas dentro de las iglesias, que aunque ya ellos aceptaron a Cristo como único y exclusivo Salvador, y ahora están tratando de seguir en el camino del Señor, no se han entregado por completo. Cuando digo que no se han entregado por completo, me refiero a que ellos no han podido entrar en esa conexión con el Señor. ¿Por qué? Porque todavía la voluntad de ellos los gobierna. ¿Ok? Amén. Entonces, a la persona no someter su voluntad a la voluntad del Señor, se le hace difícil orar, se le hace difícil leer la Biblia. Hay personas que dicen, personas cristianas, y yo conozco de personas cristianas que llevan unos cuantos años sirviendo al Señor, si se le puede decir sirviendo al Señor, y llevan unos cuantos años ya en la iglesia, y me dicen, yo no puedo leer la Biblia porque no la entiendo. Yo no leo la Biblia porque lo que hago es que me enredo más. Y yo digo, ¿y entonces cómo tú te puedes alimentar espiritualmente? Entonces, vemos las actitudes de las personas, vemos su crecimiento espiritual, y su crecimiento espiritual es muy limitado. En tantos años sirviendo al Señor, no han alcanzado lo que otras personas han alcanzado en par de semanas, en par de meses, quizás en par de años. Aunque nosotros entendemos que el crecimiento de toda persona no es igual, porque la entrega no es igual. Y como dice la palabra del Señor, tenemos los de 100, los de 70 y los de 30. Amén. Pues tenemos diferentes personas que van a ir creciendo a diferentes niveles. Pero el caso es que cuando la persona no mantiene esa relación íntima con el Señor, no se conecta al Espíritu, anda en la carne. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está Ahí el es problema. donde está el problema. Amén. Está relatando que personas que llevan un tiempo, ¿verdad?, dentro de lo que son las congregaciones, tienen problemas en lo que es la lectura de la palabra, y es imposible que si tenemos problemas con lo que está grabado en páginas, podamos discernir la voz Correcto. de Dios. Si todavía yo no puedo discernir lo que está en la Escritura, ¿cómo voy a poder discernir esa voz del Señor? Correcto. Y aquí es donde entra la primera característica, que es la fidelidad a Jehová. Amén. Porque tienes que buscarle y entregarte a Él con esa fidelidad de buscarle, de cada vez que tú lees la palabra, ahí donde tú y Él están hablando, comunicarte con Él cuando está orando. Amén. De esa manera. Y añadirle un poquito a lo que ella está diciendo de la fidelidad. Escribí un poquito
lo que ella está diciendo, que la constancia. Dice el significado de fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. O sea que tú tienes que estar constantemente teniendo esa intimidad con el Señor para que todas esas obras de la carne vayan rompiéndose poco a poco y entre más a lo espiritual. Correcto. Con ese compromiso. Con ese compromiso. Eso fue la parte que más me gustó de esa definición, la última parte. Porque es la constancia de nuestro compromiso. ¿Okay? Y si nosotros hemos hecho un compromiso de servir al Señor, nosotros debemos de ser constantes en eso. No estoy diciendo que nosotros vamos a estar al 100% todo el tiempo. No, hay momentos donde uno baja un poco. Pero en ese bajón uno mantiene la comunión con el Señor. Uno mantiene la intimidad con el Señor. Amén. Y la persona que se descuida en la oración, se descuida en la comunión con el Señor, se descuida en la lectura de la palabra, se descuida en llegar a la iglesia, se descuida en poner su mente en las cosas de arriba, comienza a poner su mirada en las cosas de abajo. Y ahí es donde comienza la persona a manifestar las obras de la carne. ¿Okay? Entonces el problema es que cuando la persona ya anda en la carne, la persona comienza a darle rienda suelta a estas manifestaciones. ¿Okay? Es por eso que el apóstol Pablo le dijo, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque la carne te va a pedir, ¿entiendes? Y si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no lees la Biblia, si tú no te congregas, si tú estás, vamos a decirlo de esta forma, te has puesto vago espiritualmente, ¿verdad? Tu espíritu no va a tener fuerza para poder contrarrestar la tentación que va a venir a tu vida. ¿Entiendes? Yo pienso que lo que te ayuda a mantenerte en el espíritu es la comunión y la meditación en el Señor. Correcto. Porque uno puede orar, ayunar, leer la palabra, pero si no mantiene constantemente la comunión, ¿me entiendes? El Señor, ahí es que le puedes dar cabida a que se manifieste la carne. Correcto. Porque uno estando en comunión con el Señor, uno ata, ¿verdad? Como dice la palabra, atar los pensamientos, ¿verdad? Llevarlos cautivos y a la obediencia de Cristo. Y es cuando uno medita en el Señor, cualquier cosa que se quiera manifestar, va a ser difícil darle cabida porque yo estoy en constante comunión y en meditación con el Señor. Correcto. Entonces, el apóstol Pablo comienza diciendo aquí, ¿verdad?, que las obras de la carne son manifiestas. Y comienza diciendo que es, una de las primeras es el adulterio. ¿Ok? Y ya leímos que el adulterio es la traducción al compromiso matrimonial, ¿verdad? Dice aquí, la fidelidad es la primera característica de quien ande en el espíritu. ¿Por qué una persona que anda en el espíritu es fiel? ¿Por qué una persona que anda en el espíritu es fiel? Mira, yo pienso que tú no le puedes ser fiel a una persona que tú no conoces. Aquí todo, ¿verdad? Hemos pasado lo que es un noviazgo, lo que es ese proceso, ¿verdad? Y si lo traemos a lo literal, en lo que es un matrimonio, tú vas conociendo a tu pareja, tú vas haciendo, hay mensajes de texto, ustedes se llaman, se conocen, pasa como estaba diciendo el hermano Nael, a constante tú estás pensando en tu pareja, cómo estará en su trabajo, en los estudios, en donde quiera que se esté. Viene siendo lo mismo. ¿Cómo tú le vas a ser fiel? Y cómo tú le vas a ser fiel y vas a conocer a una persona a la que tú no sacas tiempo para intimar con ella. Correcto. Ahí está el punto de esto, hermano. El punto de esto es que cuando una persona anda en la carne, habiendo sido llamado a andar en el espíritu, no puede someterse al Señor porque la carne no se somete al Señor. ¿Ok? Es cuando nosotros sometemos la carne a la voluntad de Dios que entonces nosotros podemos ir por encima de los deseos de la carne y someterlos al espíritu. Amén. Entonces, cuando la persona ha sido llamada a serle fiel a Dios y andar en el espíritu y la persona anda en la carne, si no le puede ser fiel a Dios,
tampoco le va a ser fiel a su pareja. Ujú. ¿Entiendes? Y ahí es donde entra esto. ¿Ok? Es por eso que dice aquí que la fidelidad es la primer característica de quien anda en el Espíritu. Porque a la persona vivir en obediencia al Señor y vivir en fidelidad con el Señor, va también a serle fiel a su pareja. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le va a mantener a la persona a que ande en fidelidad, Yes. a que ame y respete a su pareja. Amén. Dice, por lo que la carne buscará tentar y hacer a quien no vigila, colocando un deseo sexual por la mujer o el prójimo o el hombre de su prójimo. Amén. Quiere decir que cuando la persona se descuida espiritualmente, comienza a andar en la carne misma. Y mire bien que estamos hablando de las obras de la carne. Aquí no hay demonio. ¿Ok? Sí. Estamos hablando de la carne. Entonces el yo. Por naturaleza Es, de la carne. es la naturaleza de la carne. El yo de cada Exactamente. persona. Ujú, Porque exactamente. también hay que verdad que decirle a las personas que están aquí que cuando estamos hablando de caminar en el Espíritu y de mantener una constancia, una búsqueda con el Señor, no quiere decir que la carne también te dice lo contrario, porque la carne te va a decir que están cansados, que la carne te va a poner 20 situaciones para que tú te salgas de lo que es lo espiritual. Correcto. O sea que hay que vencer. Correcto. Ujú. No, y que no se pueden manifestar las dos a la vez. No. ¿Sabes? Porque son, No, dice porque- la palabra que se oponen. O sea, si están manifestando la carne, no me puedes decir que están en el espíritu, porque no Exactamente. puedes manifestar las dos a la vez. No Por puede, eso porque les dice ahí que una va en contra de la otra. Y estas dos se oponen. Se chocan, como dice Willem. Chocan. ¿Ok? Por eso cuando no están vigilando, cuando están satisfaciendo los deseos de la carne, ahí es que empieza, tú puedes ver las obras manifestarse, como dijo el hermano, no llegan a la iglesia, no están, tú sabes, con comunión con el Señor, cada cosita le molesta, empiezan a ver lo negativo en vez de lo positivo, ya no están en esa comunión que espiritual, que es lo que los ayuda a ver más allá de las cosas negativas. ¿sabes? Correcto. Ahí, como estaba diciendo el hermano Nael, cuando lo espiritual y lo carnal no van a marchar. Si tú coges un polo positivo y un polo negativo, va a ser va a tener una reacción, y la reacción va a ser que vas a manifestar la carne. Correcto. Amén. Ajá, y nosotros ¿verdad? Vivimos en una naturaleza pecaminosa. Ujú. So, nosotros tenemos que morir a nuestro yo, Yes. a nuestro querer, a lo que la carne quiere hacer. Y ahí es cuando, si tú quieres manifestar, ¿verdad?, el fruto del Espíritu y quieres manifestar el Señor en tu vida y quieres tener más intimidad con el Señor, y es cuando tú tienes que morir a esa persona y decirle, no, yo quiero tener intimidad contigo, yo te quiero conocer, yo quiero estar contigo. Ujú. Correcto. Amén. Exactamente. Amén. Ahora bien, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 28. Gloria a Jesús, aleluya. Mateo capítulo 5, verso 28. Amén. Ujú. ¿Qué dice? Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso es lo que estábamos diciendo ahorita, que la hermana Cintia también estaba hablando de eso ahorita, que no es solamente el acto de consumar el adulterio en una relación sexual, sino que Cristo está exponiendo esto a un nivel aún mayor, ¿ok? Más profundo. ¿Por qué? Porque la ley antes le requería a la persona que se consumara el acto, y la ley le decía al hombre, haz esto y vivirás. Si tú haces esto y dejas de hacer aquello, tú vas a vivir, vas a tener la vida eterna, no vas a tener problemas, vas a vivir bien, vas a estar de acuerdo con el Señor. Ahora bien, cuando Cristo entonces entra a la escena, ahora Cristo comienza a explicarle a la gente que esto no es cuestión de solamente seguir la ley, esto es una cuestión de conciencia, ¿ok? Esto es cuestión de conciencia. Y ahora Cristo le está diciendo, no solamente comete adulterio el que se acuesta con una tercera en una relación, Yep. ¿ok? Sino que ahora yo les digo que si ya tú miraste a una persona y la codiciaste en tu corazón, ya pecaste.
Wow, ya cometiste el adulterio porque lo llevaste al corazón. ¿Ok? Y que esto aquí nos dice algo, ¿verdad? Muy importante, que es que Dios no se fija en lo que se fija el ser humano, en lo que se fija el hombre, porque el hombre adulterio lo está mirando visible, pero aquí nos dice el Señor, lo dice que si te lo llevas el corazón, ya has pecado. ¿Tú me entiendes? Correcto. Que Dios mira las intenciones, Dios mira desde adentro. El ser humano solamente te puede mirar el físico, pero Dios conoce tus pensamientos y Dios conoce con las intenciones de tu corazón. Por eso Él lo dice. Correcto. Os los digo, que si codiciar y te lo llevara a tu corazón, ya con eso ya pecaste. Sí, porque ya ibas a actuar, ya no le estás dando mente. Sí, estás dando dándole cabida. mente, Estás que llega al satisfaciendo los corazón. deseos de la carne. Ya tú alimentaste la línea, ya tú pecaste. Y qué bueno, ¿verdad? Que traigan ese punto. Y quiero recalcar esto, ¿verdad? Porque estamos predicando a un Cristo, ¿verdad? Que conocemos como un amor. Entonces estamos dándole cabida a todo porque Cristo es amor. Pues ahora yo me alegro que del hermano Denny haya tocado este punto y Cristo se haya ido por encima de la ley que se dejan llevar. Y quiero decir, ¿verdad? Que él mismo dice que no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla, pero por la ley que escuchamos, el que codicia a su mujer, él está hablando ya de en su mente. O sea que a las leyes que se pusieron a través de Moisés, Cristo se fue más profundo. Es más ¿Sabe? profundo, sí. Y es bueno Sí. que recalquemos esto porque le estamos hablando a la iglesia y nosotros los dejamos, no, porque Cristo es amor, pues mira qué profundo se fue Cristo. Correcto. El mismo que usted relata por ahí que es amor, Es amor. y que se puede permitir lo que sea, Correcto. porque Él es amor. Y que hay mucho, yo estaba repasando. En el tiempo de antes era cuando si alguien estaba en tales pecados, dice la palabra en varios versos, que puedo nombrar algunos aquí, que para ellos poder, que eso no estuviera en el pueblo de Israel, que una mujer fuera tomada en el acto. Eso era muerte ahí, él y ella. Apedreado. Apedreado. Instantánea. Aquí ya también habla de quemar, como Tamar, Ya. cuando ella salió embarazada, que dijo Judas que la quemaran. Ya. Pero era porque también él tampoco sabía Ya. quién era ella. Pero ya en ese tiempo eran en la ley de Moisés. Pero ahora es aún más Ya. más fuerte, porque ya no es como se está hablando, ya no es el acto físico, ya es cuando entra aquí En la mente. entra ahí. Y el caso es que todavía sigue esto más para adentro, porque el caso es que ahora no te van a apedrear. El caso ahora es que te van a destituir del reino de los cielos. Correcto. Entonces aquí Exacto. el asunto se pone un poco más serio, porque dame 2 peñonazos, pero entro. No, acá no te vamos a dar ningún peñonazo, para acá no viene. Exactamente. No vas a tienes ni entrar. parte ni suerte con el reino de los Tu cielos. Porque- nombre borrado en el libro de la vida. Correcto. En el versículo 21, al final, ¿cómo es que dice? ¿Versículo? ¿Eh? 21, de Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, verso 21. Gálatas capítulo 5, verso 21. ¿Cómo dice ahí? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os he amonestado, como yo os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahí está. Qué bueno que hayas traído ese versículo, porque a veces uno lo expresa con la boca y con la boca las personas lo pueden poner en duda. Pero yo siempre, como he hablado con los hermanos aquí, yo, mira, aquí lo dice. Si usted no lo quiere, pues bójalo que la gente. Exactamente. Ok. Pero dice algo, ¿verdad? Una palabra que es bien importante, que hay que enfatizar: los que practican. Los Yeah, que practican. O sea, Ok. que hay un momento que tú te puedes arrepentir y te puedes apartar. Ujú. ¿Me entiendes? Sí. Pero dice el Señor: los que practican. Por eso, Yep. aquí cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de personas que están en esta práctica. Yes. ¿Por qué lo practican? Porque andan en la carne. Ujú. No es que se descuidaron por un tiempo, o no es que la persona se descuidó o tuvo un bajón espiritual. No, estamos hablando de personas cristianas que andan en la carne. Y al andar en la carne, el mero hecho de andar en la carne los lleva a ellos a practicarlo. Ahora bien,
Dice el verso 21 al final, yo les amonesto, ¿verdad? Que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero él dice algo muy importante, que los que practican estas cosas y cosas semejantes. Este es el problema con las cosas semejantes. ¿Ok? Estamos hablando de adulterio. ¿Ok? El adulterio significa porneia. La palabra adulterio viene del nombre en griego porneia. ¿A qué le suena eso a ustedes? Pornografía. Correcto. Correcto. Que De la ahí por- es que viene la palabra adulterio del griego porneia. Porneia significa inmoralidad sexual de todas formas. Esto incluye también aquellos que miran hombres y mujeres desnudas en las revistas, en las novelas, en películas. Amén. También imágenes donde reflejan pura pornografía. Inmoralidad significa falta de moralidad, desarreglo en las costumbres. La moral, que es una doctrina, que es una enseñanza de la moralidad, viene doctrina del obrar humano que pretende regular el comportamiento individual y colectivo en relación con el bien y el mal y los deberes que implican. En otras palabras, la persona que practica la porneia no solamente se limita a cometer el acto sexual con una tercera persona, ¿ok? Sino que ya cuando las personas están observando y mirando, ¿verdad?, pornografía, ahí tenemos un problema, ¿ok? El simple hecho de mirar la pornografía, ya tenemos un problema ahí, ¿ok? Porque esto ya se convierte en adulterio. Acuérdese que estamos hablando de adulterio, pero el apóstol Pablo dijo, y cosas semejantes a estas. Y cosas semejantes al adulterio, ahí viene la porneia, que es la pornografía. ¿Ok? Hay un verso bíblico donde dice, y creo que está en el libro de Pedro, si no me equivoco, en la carta del apóstol Pedro, donde él habla y dice que muchos hombres tienen los ojos llenos de adulterio. Tienen los ojos llenos de porneia. ¿Lo ven? Sí, porque bien, con los ojos que se llena la mente de pensamientos negativos. Exactamente. Y de los pensamientos tú los lleva al corazón y ya viene... Correcto. Ahí viene el acto. Entonces, hay otra cosa más. Cristo dijo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó con ella en su corazón. Señor. Estamos hablando de cosas semejantes al adulterio. ¿Ok? Y estamos hablando solamente del adulterio. Y este es el único que vamos a tomar hoy y ya se nos está acabando el tiempo. Porque realmente le dije que tenemos muy poquito tiempo hoy, pero se nos está acabando el tiempo. Pero quiero hablar esto. Esto yo le he llevado a otros lugares a manera de conferencia. ¿Ok? El Señor nos ha permitido llevar esto en diferentes lugares a manera de conferencia. Y lo hemos llevado bien detalladamente y hemos llevado esto detalle por detalle con muchos versos bíblicos. Gloria al Señor. Y he tenido la experiencia que se me han acercado. En una ocasión se me acercó una persona después de haber dado esto en forma de conferencia y me dice, varón, cuando usted comenzó a hablar acerca de esto, el Espíritu Santo me redarguyó acerca de algo. Y yo le dije, bueno, varón, pues usted tiene que entonces entregarle eso y hacerle caso a la voz del Señor. Me dijo, sí, pero yo necesito expresarlo, porque esto es algo que yo he estado practicando por mucho tiempo, pero yo no creía que esto estaba mal. O igual no tenía conocimiento. No tenía conocimiento. Me dice, pero ahora el Señor me trajo luz acerca de esto y yo necesito confesarlo para ser libre de esto. Y yo, pues, amén, bueno, pues confiésalo al Señor. Me dijo, sí, pero yo quiero confesárselo a usted también. Y me dice que es que la persona decía que para él no entendía que estuviera cometiendo adulterio cuando él tenía relaciones sexuales con su esposa. Pero él dice que mientras él tenía relaciones sexuales con su esposa, estaba pensando en otra persona. Estaba codiciando. Estaba codiciando a otra persona, aún teniendo relaciones con su propia esposa. Y entonces, como esto es una de las cosas que nosotros hablamos en esa ocasión, que este tipo de acción, esto es cosa semejante al adulterio. Sí. Aunque estás teniendo relaciones con tu esposa, estás codiciando a otra persona. Ya Y- estás entrando en el Exactamente. Estás en adulterio. Mentalmente y simbólicamente, tú estás. Y aquí el grado es un poquito mayor.
porque estás utilizando a tu cónyuge para pensar en otra persona. Ujú. Estás trayendo a otra persona utilizando el cuerpo de tu esposa o de tu esposo. ¿Entiendes? Que esto va a un nivel un poco más, Yes. más fuerte. Aumenta. En aumento. ¿Entiendes? Entonces, estas obras se van manifestando poco a poco. Amén. Hermano, nosotros queremos, realmente se nos ha acabado el tiempo, hermano, pero queremos darle una segunda parte a para terminarlo, porque tenemos unos cuantos versos bíblicos que se nos quedaron. Gloria al Señor. Tenemos Marcos capítulo 10, gloria al Señor, versos 10 al 12. Tenemos segundo libro de Samuel, capítulo 11, del 1 al 5. Segunda de Pedro 2:14. Tenemos Mateo capítulo 5, verso 32. Correcto. Todos estos versos bíblicos, hermanos, los vamos a hablar en detalle en el próximo podcast. Por favor, conéctense con nosotros. Por favor, comparta esto. Esto es de suma y vital importancia Sí, bien para importante. la iglesia, hermano. Lo que Amén. muchos no se atreven a tocar Ujú. y es sumamente importante. Es sumamente Esto es- importante y Totalmente de acuerdo. No y se lo es pueden perder. necesario. Ujú. Es necesario que nosotros hablemos acerca de esto, hermano. Y Amén. hay un punto que lo que, como el ejemplo que estaba dando Denny, el acto de este hombre que le expresa que está teniendo relación con su esposa, pero está codiciando a otra mujer. Entonces ahí tú no vas a ver el acto manifiesto. Correcto. Ujú. Ujú. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, que estos temas se toquen, porque muchas personas pueden estar pasando por eso, muchas personas no tienen el conocimiento, Correcto. porque si tú dejas la palabra en adulterio, pues ya tú lo llevas a estar en una relación fuera de lo que es tu matrimonio, tu compromiso, pero ya hemos ido entrando un poco más a otras Más cosas profundo. que conllevan. No, y hay mucha Correcto. gente que practican el pecado de ignorancia. Ujú. O sea, que cometen un pecado sin... Por ignorancia. porque no Porque tenían no el conocimiento saben. como ese caballero que lo expresó. Correcto. Amén. Entonces, pues en ese momento, al él habernos confesado eso, pues entonces lo que hicimos fue que le dijimos, pues ahora confiésaselo al Señor, y luego vamos a orar y oramos por él para que esa cadena se rompiera en la vida de él. Gloria al Señor. No he vuelto a ver a la persona, pero esperamos en el Señor que haya madurado en esa Gloria a área y que el Dios, Señor gloria a haya Dios. libertado y que haya hecho la obra. Amén. Hermano, se nos acabó el tiempo. Realmente estamos, ¿verdad? Con deseo de seguir, pero se nos ha acabado el tiempo. Pero sí le queremos decir a los hermanos y amigos, por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Evan Denis Pérez, en YouTube, Evan Denis Pérez, en Apple Podcast, Lo que me enseñó la Biblia. Amén. Suscríbase, comenten, denle like, compártenlo, activen la campanita, hermanos, de notificaciones en el YouTube. Y así ayúdenos a que más personas puedan accesar esto que les estamos dando, que es tan importante para la iglesia. Amén. Así que Dios les bendiga, les esperamos en el próximo programa. Dios les guarde. Y esto fue otro episodio más de Lo que me enseñó la Biblia. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este fue tu programa de podcast, Lo que me enseñó la Biblia. Les esperamos en el próximo episodio. No se lo pierdan. Así que avísenle a sus amigos y amistades y díganle que la próxima semana hay otro episodio aún más interesante de tu programa favorito de podcast, Lo que me enseñó la Biblia.